Bueno, en la clase anterior habíamos quedado aquí, habíamos justificado la necesidad de que la fuente de absorción atómica tuviera una línea muy angosta, ¿no? Para evitar problemas en la exactitud de la medida de la absorbancia. Por esto, pues, les voy a mostrar esta clase de hoy las fuentes que se usan, o sea, cómo están configuradas las fuentes. En este caso son las lámparas de cátodo hueco. Veremos otro tipo de fuentes de radiación que se utilizan en la absorción atómica, la configuración de los instrumentos y comenzaremos a ver las interferencias. Este, pues, es el propósito de la clase de hoy. ¿Qué cosas interfieren en el análisis y cómo es que se corrigen, ¿no? Y pues seguramente ya la próxima semana comenzaremos a abordar las aplicaciones, ¿no? El análisis cualitativo, perdón, cuantitativo que se hace. En la absorción atómica no se usa la identificación de compuestos porque, pues, como hemos visto hasta ahora, para cada elemento se necesita una lámpara y sería, pues, poco práctico comenzar a hacer un barrido de una muestra cambiando lámparas y viendo si la absorbancia es debido al analito o a la absorción de otros componentes de la muestra. Entonces, la absorción atómica es esencialmente una técnica que se usa para la cuantificación. Entonces, aquí en la figura habíamos definido que lo que absorbe la muestra, que es lo que está en la parte inferior, esto, debe traslaparse con la fuente o la línea que proviene de la fuente. Y aquí pues habíamos definido que la necesidad de la línea muy angosta de la lámpara era pues para que de la cantidad de luz que emite la lámpara, una cantidad importante fuera absorbida, ¿no? Sin necesidad pues de un ancho o que el ancho de banda interfiera. Aquí pues es solamente una forma de reforzar lo que ya les había mostrado. Esto es el ancho de banda de un monocromador y en cada uno de esos tres espectros que hay allí, pues hay mostrados diferentes elementos del equipo. Por ejemplo, en este primer espectro, lo que se muestra son las líneas de emisión de la lámpara. Entonces, algo que es necesario resaltar en este punto es que miren que la lámpara no emite una sola línea, ¿no? Emite varias líneas, pero pues pueden estar espaciadas lo suficientemente en longitud de onda para que el monocromador sea capaz de seleccionar. Entonces, por ejemplo, si esta es la lámpara que emite estas cuatro líneas, pues con el sistema del monocromador yo puedo seleccionar únicamente una de ellas. Entonces, digamos que esta es la seleccionada para el análisis. Y esa selección se hace con el monocromador. Es decir, la lámpara emitirá dos, tres líneas, cuatro, como en este caso, o algunas más, pero lo que me determina cuál voy a usar es dónde ajuste el monocromador. El ancho de banda de los monocromadores pues, varía, pero un valor típico es como de 0.2 nanómetros. Es más o menos el estándar entre 0.2 y 0.5 nanómetros. Entonces, aunque se trate pues de una línea angosta de 0.002 o algo como eso, el espaciamiento entre cada una de estas cuatro es muy grande comparado con los 0.2. Entonces yo puedo usar el monocromador para seleccionar una de las líneas que emite la lámpara. Hay algo pues importante también de resaltar y es que normalmente la seleccionada es la que produce una intensidad mayor. Entonces, miren, en este caso hay cuatro líneas que emite la lámpara, pero se selecciona la de mayor intensidad. Eso pues para ayudar a la sensibilidad del método. En ocasiones puede ser que el analito que estoy buscando, que quiero cuantificar, tenga o esté presente acompañado de otras sustancias que puedan absorber esta línea. Entonces, en ese caso, lo que se hace es tratar de buscar alguna de las otras líneas que esté lejos de la zona de interferencia. Entonces, por ejemplo, si hay otro compuesto en la muestra, otro metal que también absorbe esta banda que se seleccionó, entonces para evitar que haya una interferencia de ese otro compuesto, lo que se hace es seleccionar otra longitud de onda. Seguramente pues asociado a la selección de la otra longitud, por ejemplo esta que es la que sigue está bien separada de esta, pero hay hay una pequeña disminución en la sensibilidad. Entonces, normalmente el seleccionar una línea diferente, tal vez obligado por una interferencia potencial, pues irá asociado con un pequeño decremento en la sensibilidad. Entonces, digamos que es el precio que se puede pagar para evitar las interferencias. Bueno, entonces
la lámpara puede tener varias líneas. La muestra pues absorbe una banda un poco más ancha, ¿no? Eso debido sobre todo a la presencia de las otras cosas que hay en la muestra, ¿no? Recuerden que la muestra o todo lo que acompaña a la muestra, al analito en la muestra lo denominamos la matriz, ¿sí? Es decir, lo que no es analito en la muestra. Esa pues es la matriz de la muestra. En ocasiones, algunos componentes de la matriz pueden hacer que haya pues un ligero ensanchamiento de la banda. Entonces, este es el espectro de absorción de la muestra. Entonces, miren que el centro de la banda de absorción de la muestra con lo que emite la lámpara, pues debe coincidir. Lo que va a suceder acá es que si yo lo superpongo, no sé si, bueno, pues puedo hacer esto, voy a tratar de sacar este pico, no quedó muy bien calcado, pero lo que yo quiero es que comparemos las, las alturas, ¿no? Lo que importa aquí es que la zona donde se superpongan lo que emite la lámpara con lo que es capaz de absorber la muestra, pues me determinará la absorción. Entonces aquí al hacer la comparación, esto pues que acabo de copiar de allá arriba, es lo que emite la lámpara y esto de acá es lo que absorbe la muestra. Entonces, como pueden ver, la cantidad extra, en este caso, este pico de acá, esto será lo que pasa, ¿sí? O más bien lo que pasa, no de pasar, sino de atravesar, ¿no? Al detector. Es decir, de toda esta línea que emite la muestra, perdón, la lámpara, la muestra absorbe esta, ¿no? Es decir, que este pedacito que no está superpuesto es lo que atravesará el detector y precisamente es lo que está acá abajo. Aquí está la intensidad del haz que alcanza el detector. Pues miren que es más o menos consistente con lo que les acabo de mostrar. Entonces, como volver al panorama completo, este espectro es lo que se emite, lo que se produce en la fuente de radiación. Esto es lo que absorbería la muestra, ¿sí? Pero como lo que quiero medir es de la porción que se está emitiendo en la lámpara, cuánto se absorbió, pues la diferencia sobre todo en altura, ¿no? No en el ancho, porque realmente esto pues, puede ser absorbido de otras cosas, pero no la lámpara, porque la lámpara solamente emite esta. Entonces, de esa porción emitida, la muestra absorbe una gran cantidad de esa radiación y solamente pasará al detector una pequeña cantidad. Entonces, miren que la potencia incidente se llama aquí P sub 0 y la potencia que llega al detector P. Entonces, de acá la medida de la absorbancia pues será proporcional a la diferencia entre P sub 0 y P, ¿no? Y esto pues también dependerá de la concentración. Recuerden que la ley de Beer establece que es proporcional a esto, ¿no? La absortividad específica, el ancho de la celda y la concentración. Entonces, de aquí es donde esto depende de la población de átomos, ¿no? Los que hemos llamado átomos en estado fundamental y gaseoso. Bueno, para no escribir todo eso. Átomos en estado fundamental y gaseoso. Y esto, pues, también será proporcional a la concentración del metal en la muestra, ¿no? Si todo sale bien, la mayoría de los iones del metal que se obtuvieron por el método de dilución de la muestra que se haya seleccionado, pues llegarán al estado fundamental y gaseoso, ¿no? Recuerden pues que hay algunas etapas que podrían disminuir esta concentración. Por ejemplo, que en lugar de que los átomos estén en estado fundamental, estén excitados, ¿no? La fuente de la radiación, la fuente de calor, en el caso del horno de grafito o de la llama, pueden hacer que algunos de esos átomos también se exciten, ¿no? Eso no sirve para la absorción atómica, ¿no? Y también puede pasar que algunos se ionicen, entonces eso se constituirían, como veremos un poco más adelante, en interferencias, ¿no? Para el análisis. Bueno, ya pues vimos el perfil y cómo es que sucede el proceso, ahora veamos cómo es que está constituida una lámpara de cátodo hueco. Aquí una foto real de lo que es una lámpara de cátodo hueco. Es un cilindro de vidrio, pero aquí en la parte frontal, aquí hay un vidrio de cuarzo. La razón pues de la escogencia del cuarzo es que recuerden que el cuarzo eh, es transparente en el ultravioleta.
no absorbe radiación ultravioleta. Entonces, allí es necesario algo que no vaya a disminuir la potencia de la luz que se produce. El cátodo es esto que hay acá, en el centro, es un, como les voy a mostrar en el esquema de abajo, el cátodo es una copita de vidrio en cuyo interior está el metal, ya sea como una lámina, como una sal. Pues aquí es donde se determina la identidad de la lámpara. Si el metal del que está constituido ese cátodo o que tiene aquí abajo es hierro, pues esta será una lámpara de hierro. Si es cromo, pues la lámpara será para cromo, si es aluminio, etcétera, ¿no? Existen también en el mercado algunas lámparas que pueden tener varios elementos al tiempo. Creo que en la búsqueda que he hecho en los últimos días, la máxima cantidad de elementos en las lámparas que se denominan multielementos son 6. Me imagino pues que la disponibilidad de lámparas multielemento dependerá de la factibilidad técnica de producir una aleación o una mezcla estable de los metales de los que estará constituida la lámpara. Aquí pues están los conectores de la lámpara. Aquí es donde se alimenta pues la lámpara, ¿no? La lámpara se alimenta con una diferencia de potencial de más o menos unos 300 volts y de corrientes que dependen de cada elemento. Hay elementos que necesitan una corriente más alta que otros, ¿no? Es de hecho uno de los parámetros más críticos a la hora de observar las características de la lámpara para conservar su integridad. Es necesario verificar. En algunas partes de la etiqueta, por ejemplo, aquí en la base, aparece la corriente máxima a la que puede operar esa, esa lámpara, ¿no? Es importante verificar que no se sobrepase esa corriente porque pues, se producen daños a la integridad de la lámpara. Bueno, este es el esquema de la lámpara. Como les mostraba, aquí está el cátodo, que es donde está el metal. Hay un ánodo entre este punto y este punto, es donde se produce la diferencia potencial que les hablaba, que es de unos 300 volts. Esa diferencia potencial es la que hace que la lámpara funcione. Y ya pues en un momento les voy a mostrar cómo funciona la lámpara. Pues aquí están los pines de conexión. Dos de ellos serán uno para el cátodo y el otro para el ánodo. Y los otros son pines de conexión y también pues de disipación de la corriente que se produce internamente. La lámpara tiene normalmente esos como 4 pines y el conector en el equipo tiene también pues como unos agujeritos donde se introducen esos pines y la posición relativa de ellos dependerá de la corriente que se da. No sé si se alcanza a observar acá. Voy a tratar de hacer como un dibujito de frente, cómo se vería ese tubito negro que está resaltado ahí. Esto que yo estoy tratando de dibujar es como esta muesca que tiene el tubito acá arriba. Esta muesca es una guía, se denomina pues el pin guía, es una guía que permite conectar la lámpara adecuadamente en el equipo. De acuerdo a la posición de esto, pues hay que alinearlo con una ranura que tiene el equipo para meter la lámpara en la posición correcta. O sea que este pin guía evita que la lámpara se meta inadecuadamente, ¿no? Digamos que no hay posibilidad de que la lámpara, los pines estén en la posición incorrecta debido pues a la presencia de esa muesca o ese pin guía que hay allí. Bueno, entonces, este es en general la disposición física de la lámpara. Tenemos que es un tubo de vidrio. El cátodo es una copa de vidrio en cuyo interior se encuentra el metal del que está fabricado la lámpara, o si son varios pues, de los metales. Una ventana de cuarzo a través de la que la luz se produce aquí en el cátodo y sale, ¿cierto? Y se produce pues una longitud de onda o varias, ¿no? Recuerden que, como les mostraba anteriormente, las lámparas pueden producir más de una línea al funcionar. ¿Cómo funciona la lámpara de cátodo hueco? Básicamente hay 3 pasos. Esas 3 etapas o 3 pasos comienzan con uno que no se está mostrando acá. Inicialmente el argón, que es el gas con el que se rellena la lámpara, pues está neutro, pero la diferencia de potencial que se aplica entre el cátodo y el ánodo es suficientemente alta para ionizar el argón. Entonces, el argón gaseoso, debido a la diferencia potencial, que es lo que se le aplica a la lámpara, es decir, cuando la lámpara se enciende, el argón
Debido a esa corriente o esa diferencia potencial que se le aplica, se ioniza. Entonces, al ionizarse, debido pues, a esa diferencia potencial, el argón está, pues, se le ha transferido una energía cinética elevada. Eso hace que el argón sea capaz de chocar contra esto. Este es el cátodo, ¿no? Que está hecho del metal. Entonces, cuando el argón o este ion de argón choca contra la lámina metálica o una sal, si es el caso de que sea una lámina metálica, arranca un átomo del metal. Este átomo pues estará solitario, ¿no? En su estado fundamental, no tiene carga eléctrica, no está excitado, ¿no? El primer paso se denomina así desalojo, porque pues básicamente lo que sucede es eso, una choque o un choque entre el ion argón contra la lámina metálica desprende un átomo del metal. En el siguiente paso, otro ion argón le transfiere la energía cinética mediante una colisión al átomo que se acaba de desprender. Ese choque es suficientemente energético para producir la excitación del metal. Recuerden que la cantidad de energía para esa excitación está cuantizada, ¿no? Entonces, seguramente no todos los choques de argón contra el átomo van a ser efectivos para llevarlo al adecuado estado energético. Es más, puede haber más de uno de esos estados energéticos. Entonces, cuando a partir de cada uno de esos estados energéticos se regresa al estado fundamental, pues emitirá una longitud de onda determinada. Entonces, si por ejemplo hay 4 diferentes estados de excitación que se producen durante este choque, pues acá se emitirán 4 diferentes longitudes de onda. Entonces, la última etapa es precisamente esta, la emisión. Entonces está. Primero se desaloja el metal de la lámina, luego ese metal, ese átomo que fue desalojado, es excitado mediante otra colisión con un ion de argón, y cuando éste regresa a su estado fundamental, emite la radiación. Todo esto ocurre dentro de esa copita, por eso pues esa forma geométrica que tiene, para que dentro de ese espacio se estén concentrando los átomos, porque el espacio de la lámpara es muy grande. Entonces, la limitación del espacio a un volumen pues, más pequeño hace que la probabilidad de que esas moléculas de argón choquen, o esos átomos de argón ionizados choquen contra los átomos que se acaban de desalojar de la lámina, pues se aumenta esa probabilidad y que se emita la radiación. Y aquí abajito está descrito el potencial es más o menos de 300 volts, que se aplica entre los dos. El argón, que es el gas del que están rellenas esas lámparas, se ioniza por ese potencial, los átomos arrancan y luego son excitados por el gas, y posteriormente los átomos excitados al regresar al estado fundamental emiten la radiación de una longitud de onda específica o de varias, ¿no? Recuerden que las lámparas pueden tener varias líneas debido a que los estados de excitación también pueden ser más de uno. Bien, les voy a mostrar pues cuánto o algunos fabricantes de estas lámparas. Uno de los, a ver, Shimatsu es un fabricante de lámparas de cátodo hueco, y pues su equipo tiene este modelo AA. Qué elemento se mide y el símbolo, y pues aquí como el número serial de cada uno. Entonces miren todas las la disponibilidad de lámparas diferentes que hay. Yo diría que este es el primer filtro para saber si es posible hacer el análisis de un analito por absorción atómica. Mirar si hay una lámpara disponible para ese elemento. Aquí pues hay una lista de estas de elementos sencillos. Miren que es una lista relativamente extensa. Y acá, bueno, esto lo veremos en un momento. Uno de los métodos para hacer la corrección por las interferencias espectrales se denomina el método de autoinversión. Y en un momento voy a volver a explicar cómo funciona una lámpara a altas corrientes cuando se presenta este método. Es decir, este proceso que hay acá, digamos que se presenta a corrientes bajas. Cuando a la lámpara se le aplica una corriente baja, y con corrientes perdón, bajas, me refiero a corrientes de la lámpara de alrededor de 1 ampere. A corrientes bajas, este es el proceso normal. Cuando se le aplica una corriente
elevada a la lámpara, hay una modificación en cuanto a la ocurrencia de una de estas etapas. Eso, cuando llegue el momento, se lo voy a mostrar. Las lámparas que están aquí en esta lista son lámparas que pueden someterse a altas corrientes para que se produzca el fenómeno de autoinversión, que en un momento les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, este fabricante fabrica lámparas de plata, aluminio, esférico, etcétera, que pueden sufrir autoinversión. Esto, self-reversal o autoinversión, o esto es como el cambio en la autoabsorción, ya les voy a mostrar también en qué consiste el proceso, pues requiere que la lámpara esté diseñada para eso. Estas lámparas de acá tienen una corriente máxima como de 1 ampere o algo así, 2 tal vez, no más. Pero las lámparas que están diseñadas para que se pueda presentar el método o se pueda usar el método de autoinversión, pues son un poco más costosas, pero pues veremos las ventajas. Aquí ven una lista de ellas. Ahora sí veamos las lámparas de varios elementos. Entonces hay lámparas que están fabricadas de varios elementos. En el caso de este fabricante, por ejemplo, sodio y potasio. Es decir, la lámpara tendrá en su parte metálica no solamente sodio, sino también potasio. Al encender la lámpara, pues estará emitiendo las líneas de los dos. Entonces, el sistema monocromador debe ser suficientemente selectivo para poder escoger la del sodio o la del potasio. Entonces, además de lo que les decía de la tal vez compatibilidad en la fabricación del elemento o de la mezcla de elementos, también debe ser que las líneas de emisión de cada uno de estos elementos, si es una lámpara multielemento, no se superpongan, porque eso constituiría pues en una interferencia. Entonces, la fabricación de lámparas multielemento depende de que se puedan lograr la aleación o la mezcla de esas sales o de los metales, o que las líneas que se emitan de cada uno de ellos estén suficientemente separadas para que no haya interferencias espectrales entre los que se emiten en la lámpara. Entonces, aquí estos son de 2 elementos, ya aquí vemos una de 3, aluminio, calcio, magnesio y zinc, aquí ya hay de 4, estas 4, y pues esta de acá es como la que tiene una mayor cantidad de elementos, pero miren que no son más de 6. Entonces, eso es lo que hace que la técnica sea un poco costosa debido a que necesitamos una lámpara para cada elemento o una lámpara multielemento. Realmente no sé qué diferencia existirá entre comprar 6 lámparas, una de cada una de estas o una sola de estas. Seguramente pues habrá un ahorro o algún tipo de ahorro en esta lámpara. Tal vez esta sea más cara que estas individuales, pero en lugar de comprar seis lámparas para cada uno de estos 6 analitos, se compra una sola que sirve para los 6. Entonces, aquí ven pues que los fabricantes de estos equipos venden lámparas de un solo elemento, de varios elementos o lámparas en las que el método de autoinversión sea aplicable. Y normalmente las lámparas que pueden ser usadas para el método de autoinversión son lámparas de un solo elemento, no son lámparas multielementos. Las multielementos son normalmente para los métodos normales de corrección de fondo y eso pues tendrá sentido un poco más adelante. Bueno, entonces, ese es el proceso mediante el cual se emite radiación de una sola línea en la lámpara de cátodo hueco, que es la más usada. No es la única, pero sí es la más usada. Les voy a mostrar otros tipos de lámparas, realmente un tipo más de lámpara que el proceso solamente se diferencia en cómo se producen los átomos ionizados de argón. Aquí pues se aplica una diferencia potencial. Veremos que hay otro tipo de lámparas en las que el argón se ioniza, no con una diferencia potencial, sino con la aplicación de radiofrecuencia. Pero en general el proceso es este y la especificidad está acá, en este punto. Cuando el metal vuelve a su estado fundamental, emite una longitud de onda específica. Y esa línea es la que sirve pues para el equipo de absorción atómica. Fuentes de radiación, aquí vamos. Bueno, estas son pues otros tipos de lámparas. Esta se denomina lámpara de descarga sin electrodos. Las lámparas sin electrodos son lámparas en las que bueno, les voy a mostrar de una vez la figurita. Aquí está. El cátodo no es un cátodo hueco como el anterior, sino que aquí tenemos la lámpara que es donde está el metal, ¿cierto? Y aquí tenemos un recipiente que es donde se limita el espacio para que ocurra la excitación.
Una bobina de radiofrecuencia aquí está señalado el valor de esa frecuencia de 27 megahertz, es la encargada de hacer que el argón se ionice. Es decir, esta ionización se produce mediante la aplicación de radiofrecuencia. Es la diferencia fundamental entre una lámpara de descarga sin electrodos y una lámpara de cátodo hueco. La presencia de una radiofrecuencia para producir la ionización, no con una diferencia potencial, sino con la aplicación. Pues esa bobina, como ustedes recuerdan, una bobina es un enrollamiento de un cable conductor que produce un campo magnético o campo eléctrico cuando hay un flujo de corriente a través de él. Entonces, el flujo de corriente a través de esta bobina produce una frecuencia alta de 27 megahertz y esa vibración es la que produce que el argón, que es el gas del que está relleno la lámpara, se ionice. Y el proceso continúa como ya se los había mostrado, es decir, ese argón ionizado chocará contra el punto donde está la lámina metálica, arranca un metal de esa superficie, luego otra molécula de argón, o perdón, otro ion de argón choca contra ese átomo que acaba de ser desprendido, lo excita y cuando ese átomo vuelve al estado fundamental emite radiación. Y así es que funciona. Pues la lámpara no es tan ampliamente utilizada como la lámpara de cátodo hueco. Existen comercialmente más o menos unas lámparas para unos alrededor de 15 elementos, pero no es un comportamiento tan reproducible como la lámpara de cátodo hueco. Realmente no veo cuál sea como una ventaja significativa, es simplemente un diseño alternativo en cuanto a las, digamos, a los precios. No sé realmente si haya mucha diferencia entre los dos como para que se justifique. Las lámparas de cátodo hueco son las más usadas. Voy a ver si se puede. Estoy tratando de buscar si hay alguna información sobre lámparas de estas. Vamos a ver. Lámparas de radiofrecuencia. No, aquí hay un review sobre lámparas de cátodo hueco. No, las más usadas son estas. Acá hay otras excitadas con un pulso de radiofrecuencia. Bueno, aquí hay algunas. Miremos qué es lo que hablan acá de este tipo de lámparas. Bueno, las llaman de cátodo hueco, no, realmente no hay una. Pero miremos que aquí me llamó la atención un artículo, tal vez, en el que se habla de las lámparas de cátodo hueco. Ah, bueno, tal vez podría aprovechar para mostrarles, no sé si ustedes saben cómo, por ejemplo, la universidad tiene suscripción a esta página o esta base de datos, se llama Science Direct. Por ejemplo, si yo no estoy inscrito en la página, cuando yo trato de bajar, me dice que me registre o que haga, pues, acceda a mi cuenta, ¿no? Y pues si no tengo acceso, tengo que pagar por el artículo. Entonces, miremos a ver si les puedo mostrar cómo hacerlo. Bueno, entonces ustedes ingresan a la página de la biblioteca y aquí en donde dice, yo simplemente biblioteca utp.edu.co a la base de datos y aquí las bases de datos están por facultades. Ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a la Facultad de Tecnología, ¿cierto? Ahí está. Incluso, pues, no es que las bases de datos sean exclusivas de una facultad, sino que están agrupadas como por las que son más pertinentes para cada una de esas. Entonces, estas son las que están para tecnología, buscamos y en algún punto debe estar Science Direct acá. Voy a entrar, me pedirá el número, el usuario, que es el de correo electrónico, y creo que la contraseña debe ser la misma del portal estudiantil que ustedes usan, ¿no? Entonces, esto hace pues que uno ingrese a la página y aquí está pues digamos, el acceso a la página. Vamos a ver, yo creo que voy a regresar aquí, no, de aquí.
sé qué pasó, debe estar por acá, ¿dónde está el artículo? Este. Entonces voy a copiar esta palabra clave para realizar la búsqueda, o si tengo, por ejemplo, aquí cuando haya hecho, voy a tratar de descargar el PDF, bueno, eh, me va a mostrar el artículo, es esto, es un artículo de esta enciclopedia y pues aquí está el año, ¿no? Esto me podría permitir hacer como una búsqueda, entonces está en 2005 y las páginas 221 a 228 y está dentro del capítulo que se llama Fluorescencia de espectrometría atómica. Bueno, entonces aquí donde está la página de búsqueda que se me perdió. Esto no era. Creo que era aquí donde... no. Voy a copiar el título y voy a la página de búsqueda que... ¿será esta? Sí, aquí es donde ingresé por palabra clave y buscar. Voy a salvar la lista pues, de cosas que coinciden con este criterio de búsqueda. O tal vez pueda buscar por acá todo eco. Y aquí aparecen algunos. Bueno, entonces esto serviría para buscar los artículos y no tendría que pagar por ellos. Como aquí realmente no encontré. Bueno, pero bueno, esto permite que ustedes puedan acceder a artículos, sobre todo en esta base de datos y en otros que hay en la lista, sin tener pues que pagar, porque si no hacen el login en la cuenta, no les permite que ustedes puedan ver, por ejemplo, este artículo. Y aquí está, pueden descargar el PDF y ya pueden ver completamente el artículo. Sí, vamos a ver si hay alguna imagen por ahí que nos llame la atención, ¿no? Es simplemente el desempeño de una lámpara de cátodo hueco y la corriente. Miren, las corrientes son del orden de 1 ampere y qué sucede cuando... Bueno, en un momento les voy a mostrar en qué consiste el proceso de autoinversión. Bueno, entonces volviendo acá, las lámparas de radiofrecuencia pues no utilizan una diferencia potencial, sino una frecuencia para ionizar el argón. Bueno, aquí hay algo importante y es un proceso que se debe llevar a cabo con la fuente. Y creo que es más fácil usar un espacio por acá libre al final de este documento. Este está libre acá. Bueno, voy a describirles un problema que, que se presenta en absorción atómica. Pues aquí tenemos la fuente que emite una longitud de onda que se selecciona, ¿no? Recuerden que puede emitir varias, ¿no? El siguiente paso es que esta luz pasa a través de la llama, ¿no? Aquí está el quemador, esta es la llama. Y en la llama, recuerden que se está aspirando el analito. Voy a poner un ejemplo. Digamos que el análisis es de hierro, ¿no? Pues el analito serán iones hierro, que pueden ser en su estado de oxidación +2 o +3. Bueno, ¿qué sucede en la llama? Recuerden que el proceso en la llama, cuando ya esto viene del nebulizador, ¿no? Aquí está la niebla que se mezcla que está mezclada con los gases de combustión, llegan a la llama y en la llama puede ocurrir este proceso, ¿no? El hierro en su forma sólida se vaporiza, es decir, llega a su estado gaseoso y es posible que una fracción de esos átomos que llegaron al estado fundamental no tienen carga, aquí pues estoy haciendo énfasis en la carga cero. Algunos de esos átomos se pueden excitar y otros, por otro lado, pues también se pueden ionizar. Cual sea el caso, si es que se excitan o se ionicen, eso presenta una disminución en los átomos en estado fundamental y gaseoso. Estos son los que estoy llamando estado fundamental y gaseoso. Pues es gaseoso, pues porque están en la fase gaseosa, ¿no? Y estado fundamental, me refiero a que no tienen ni carga eléctrica ni están excitados, porque recuerden que la diferencia entre
esta especie y esta especie es que esta no tiene carga eléctrica, pero tiene algunos electrones en niveles de energía superiores, no en el estado basal. Mientras que esta de acá, pues se han removido electrones, ¿no? Este proceso se puede presentar automáticamente en la llama, sin la incidencia de la luz proveniente de la lámpara. Porque recuerden que lo ideal, y aquí lo voy a escribir en azul, lo ideal sería que los átomos en estado fundamental y gaseoso sean excitados, pero debido a esa longitud de onda que incide sobre ellos. Es decir, lo que está aquí en azul, esto es lo ideal, que solamente se presente excitación de los átomos en estado fundamental y gaseoso debido a la absorción de radiación de la fuente. Sin embargo, aquí arriba estamos viendo que la misma temperatura de la llama o del horno de grafito puede excitar algunos de estos átomos. Ya sea que estos átomos se excitaron por la fuente de radiación o por la llama, eventualmente estos van a volver al estado fundamental. Porque recuerden que el estado excitado es un estado transitorio. Entonces, el regreso a ese estado fundamental, pues producirá que se emita la misma longitud de onda de la radiación que se absorbió por acá o una longitud de onda que fue producida por la excitación de la llama. Entonces, en general, la misma llama, y la voy a tratar de dibujar en rojo, la misma llama es capaz de emitir, bueno, y voy a poner que sea del mismo color para hacer énfasis en que es la misma longitud de onda. Entonces, la misma llama puede emitir sin necesidad de la fuente la longitud de onda específica del analito. Y debido a este proceso, ¿no? Debido a que si no hay luz aquí en la lámpara, pues no hay fuente de radiación, el que estos sales en solución acuosa o esa niebla que llega y se queme aquí en la llama, ese proceso de calentamiento, de evaporación y de disociación puede emitir radiación del mismo tipo del analito. Porque pues se está llegando el analito a la llama, el analito se excita y al regresar emite la misma radiación. Entonces, bueno, aquí voy a limpiar un poquito el esquema, creo que pues era simplemente para mostrarles lo que sucedía, pero yo quiero hacer énfasis en el siguiente aspecto. Por aquí de la lámpara viene la radiación, vamos a llamarlo ya no en términos de longitud, no, sino de intensidad, ¿no? O como la llamaban en el diagrama, la potencia. Esta es la potencia inicial, ¿no? Después de esto debería llegar a el sistema monocromador. Y después de esto debería alcanzar al detector. Bueno, entonces, lo que está llegando a este lado, y voy a llamar a la potencia de la luz que se produce de la misma longitud de onda, voy a llamarlo PF. Entonces, PF es la intensidad de la radiación de la misma longitud de onda del analito que se produce en la llama. Aquí esta F es de flame, ¿no? La potencia debido a la llama. No estoy hablando de la potencia calórica de la llama, sino de la radiación de la longitud de onda que se produce debido a la llama, a que el analito se está quemando allí. Entonces, en este camino al monocromador, como el sistema monocromador solamente lo que hace es filtrar, está seleccionando la longitud de onda y pues ambas son la misma longitud de onda. Entonces el sistema monocromador no es capaz de filtrar la potencia que viene en la llama porque pues es la misma longitud de onda. Lo que hace entonces que lo que alcance o lo que llegue al detector sea la suma de la potencia, bueno, ya no sería la potencia sub cero, ¿no? Porque recuerden que lo que atraviesa la llama ya ha sido una parte absorbida, ¿no? O sea, P sub cero es la potencia que se produce en la lámpara, ¿no? Y P es la diferencia con respecto a lo que se absorbió por el analito, ¿no? Los átomos en estado fundamental y gaseoso absorbieron una parte de esta potencia, ¿no? Por lo tanto, lo que llega hasta el detector será la suma de P más PF.
Recuerden que P, pues P sin el sub 0, P es la potencia de las no absorbida. Ahorita pues en un diagrama que les mostraba pues estaba en esas condiciones. Entonces esto que les estoy mostrando acá es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque recuerden que la absorbancia es proporcional a la diferencia entre P sub 0 menos la potencia detectada. En teoría, la potencia detectada debería ser menor que la potencia que está incidiendo sobre la muestra. Pero según lo que vemos acá, lo que se va a detectar es la suma de P más P sub F. Entonces, tenemos que ver alguna forma de eliminar este problema. Yo tengo que eliminar no la presencia de la potencia en el detector, sino yo creo que más fácil, el término más adecuado no es eliminar, sino distinguir. Yo tengo que poder distinguir lo que llega al detector, cuánto de lo que llega es la potencia que se ha disminuido, o sea, la que no se absorbió, y cuánto es la potencia que se produce en la llama. Debo tener alguna forma de distinguir entre las dos. Entonces, la forma en la que se hace es mediante la modulación. Bueno, el término modulación se refiere a adaptar la forma de una señal a otra. Entonces, en general las señales se pueden representar en términos de la intensidad de la señal en función del tiempo. Entonces, por ejemplo, la potencia que viene de la llama es continua. Continua significa que existe para todo tiempo, ¿no? Y pues originalmente la potencia que se produce en la lámpara también será continua, ¿no? O pues la que no se absorbe también. Entonces, inicialmente esas son las formas en las que se representaría en el tiempo la intensidad de cada una de esas dos señales. Son continuas. El término modulación se aplica para convertir una señal, en este caso particular, de continua a una señal discontinua, que no es más que hacer que alguna de las dos sea intermitente. Entonces, la que se modula es la radiación que proviene de la lámpara. Es decir, que en lugar de que exista para todo tiempo, lo que hace es tener este comportamiento. Modular significa convertir esta señal de continua a discontinua. La forma de producir eso es relativamente simple, ¿no? Imagínense esta situación. Yo tengo una lámpara, una linterna, ¿no? Digamos que es una linterna que está emitiendo radiación. Y aquí es donde está el punto donde yo estoy midiendo esto, ¿no? Estoy midiendo la... Entonces, si el detector todo el tiempo está recibiendo la luz, pues estamos ante este caso, es continuo. Pero yo podría, por ejemplo, colocar un obstáculo. Pongamos que yo pongo, no sé, una cartulina, una lámina acá. Cuando yo hago esto, pues en este momento, en este instante de tiempo, mientras este obstáculo se encuentre allí atravesado, yo no estoy percibiendo la luz aquí a este lado, ¿no? Esos espacios serían, digamos, los espacios en donde la intensidad de la señal es cero, es decir, como este espacio acá. Ahora, si yo remuevo el obstáculo, ahora sí va a llegar radiación. Entonces, básicamente lo que yo podría hacer sería esto: intercalar un obstáculo en la lámpara o en la trayectoria del haz, haciendo que cuando se quite el obstáculo esté en un punto de estos donde sí hay intensidad. Cuando se coloque el obstáculo en un punto de estos. Esto pues normalmente se representa para mostrar pues que existe para todo tiempo como de esta forma, como si fueran unos pulsos. Entonces básicamente esto es como, si yo estoy viendo acá, lo que estoy percibiendo es un momento percibo la luz, en el otro no.
Entonces estoy acá cuando el objeto no está obstaculizando la trayectoria de la luz. Cuando lo coloco, pues simplemente se vuelve cero, ¿no? La intensidad. Esto pues sería también equivalente a, por ejemplo, yo puedo, esto que les estoy mostrando es una técnica de modulación. Entonces estoy convirtiendo la señal continua en una señal discontinua, simplemente eh, poniendo aquí un obstáculo en la trayectoria óptica. La otra forma sería simplemente, si esta lámpara tiene, o esta linterna tiene un interruptor, digamos que tiene un interruptor que aquí está encendido y que aquí está apagado, pues yo simplemente lo que puedo hacer es, en lugar de tener un obstáculo acá, bueno, simplemente dejo esta trayectoria libre y lo que hago es encender y apagar la lámpara. Entonces, de esta forma, yo también puedo modular la señal, ya sea enciendo y apago la linterna o la tengo encendida todo el tiempo y pues aquí lo que hago es obstaculizar la trayectoria. Cualquiera de las dos técnicas es una técnica válida para modular la fuente. Entonces, ¿por qué es necesario modular la fuente? Ya les mostré, porque lo que llega al detector será lo que no se absorbió de la luz de la lámpara más la luz que se produce en la llama. Entonces, yo debo distinguir las dos. ¿Cuál se modula? Pues la única que se modula es la modulación de la fuente. O sea, la radiación de la llama no se modula, es más, es difícil de modular, pero la de la llama sí, pero en la lámpara sí. Entonces, ¿dónde se produciría la modulación? Vuelvo otra vez acá. Aquí está la lámpara de cátodo hueco, por aquí está la llama. Entonces, bueno, la llama sí. Por aquí está el selector de longitud de onda y aquí está el sistema detector. El punto donde se hace la modulación es acá. Pues no tiene sentido hacerla acá porque los dos se estarían modulando, ¿no? Entonces, aquí lo que se usa para modular puede ser que yo, en lugar de tener como una lámina que sube y baja, lo que hago es tener un disco rotatorio, porque digamos que la duración de cada uno de los ciclos, de cuánto tiempo pasa y cuánto tiempo no pasa, depende de la frecuencia con la que yo subo y baje esto, ¿no? Eso pues no es muy práctico realmente, pero sí utilizar un disco que tiene pues un punto acá y rota, y de ese disco un sector o varios se han removido. Entonces, sería algo como esto. Yo tengo un disco giratorio al que le he removido una porción de él. Entonces, cuando el haz de la lámpara de cátodo hueco o de la fuente de radiación pasa por el hueco, pues simplemente va a atravesar. Pero como esto está girando, llegará un punto en que esta parte que no ha sido removida del disco va a bloquear la trayectoria de la luz. Entonces, lo que va a hacer esto es modular la fuente. Entonces, miren que aquí está continua y que la rotación de esto hace que unas veces pase, otras veces no. O sea, este serían las veces de la lámina que se mete y se saca. Simplemente controlando la velocidad con la que se rota ese disco, yo puedo controlar cuánto dure cada uno, o con el ángulo, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo que son 4 cuadrantes y he removido 2 cuadrantes que están opuestos, pues la velocidad de rotación me define cuánto duran en general apagado y encendido. Pero la cantidad de espacios me definirá cuántas veces está encendido y cuántas apagada por cada rotación del disco. Pero bueno, en general lo que sucede acá es que el disco rotatorio se denomina un cortador. Y cortador, pues porque lo que hace es como interponerse en la trayectoria de la luz, haciendo que la fuente sea discontinua. Y recuerden que esta de acá, de la lámpara, perdón, de la fuente de radiación, es continua. Entonces tendríamos una continua que atraviesa acá y una discontinua, que es la que viene de acá. Entonces al detector estarían llegando una señal discontinua, que es la de la lámpara, y una señal continua que es la de la llama. Entonces, de esa forma es posible hacer la distinción entre cuál potencia es la que provenía de la lámpara y cuál potencia es la que proviene de la llama. En esencia, el proceso es más bien de análisis de la señal. Entonces, digamos que esto es la señal al detector completa.
en función del tiempo. Ahora, voy a suponer que el ciclo de encendido y apagado es más o menos el mismo, no me importa realmente cuánto tiempo sea el que pase. Pero bueno, supongamos que estamos en el momento en el que la fuente de la lámpara no está interrumpida, o sea, llegamos en un punto máximo. Entonces, por aquí tendremos esta como la contribución de la lámpara, ¿no? P. Y vamos a suponer que la de la fuente o de la llama es un poquito menor. Esta es la potencia de la llama. Al detector estará llegando una señal que es la suma de los dos, ¿no? Los cuadritos me van a ayudar a sumar, ¿no? Lo que el detector no es capaz de distinguir entre las dos. Realmente lo que al detector le llegaría sería como la suma. Yo creo que vamos a hacer esta un poquito más grande para que no nos quede todo tan pegado allí. A ver, voy a suponer que esta de acá es la potencia de la lámpara, la no absorbida, ¿no? Esto es lo que está llegando al detector, pero el detector únicamente es capaz de detectar la suma. O sea, la P mide 3 cuadritos y este uno solo. O sea que esta, la suma, la potencia total, es la que el detector realmente, esta es la medida, pero pues es originada por estas dos, ¿no? Ahora, en este punto, digamos que llega el momento en que la potencia de la lámpara es bloqueada o la lámpara se apaga, bueno, cual sea el método de modulación que estemos usando. Entonces, en el siguiente ciclo, digamos que este es en el punto A y este en el punto B. En el siguiente ciclo se bloquea el haz y lo único que va a llegar, pues será la potencia de la llama, ¿no? Porque esa no está modulada. Por lo tanto, la señal que se mide es esta, ¿no? Entonces, el ciclo sería más o menos de esta forma. Esto es lo que realmente está registrando el detector, lo detectado. Entonces, en el punto de medición entre 0 y A, está recibiendo una señal que es la suma de las dos. En el que está constituido entre A y B, solamente está llegando la de la llama, ¿no? O sea, la de la llama es como la línea base de todo esto, como el offset o qué tanto está levantado esto. Entonces, la pregunta que les hago, si lo que yo quiero medir es solamente la potencia de la lámpara P, ¿qué hago con las señales? Es decir, la señal que mido entre 0 y A y entre A y B. ¿Qué hago con esas señales si lo que quiero obtener es la potencia P? Y ahí quiero que hagan un análisis de lo que les acabo de mostrar. ¿Cómo calculo P a partir de las mediciones entre 0 y A y entre A y B? Si no hay respuesta, significa que esto no estuvo claro. Entonces, tal vez una respuesta válida sería no entendimos lo que acaba de explicar. Y pues aquí vamos a estar en silencio hasta que alguien hable. No voy a ser yo. Sumándolas, a ver. Ana María dice que le vamos a sumar, es decir, la potencia total entre, voy a llamarla A y B simplemente, ¿no? Digamos que es más fácil que entre 0 y A. Bueno, entonces hay dos ciclos de medida, el ciclo A y el ciclo B. Entonces, si yo sumo las potencias que para el detector eran la potencia de medida en A, ¿cierto? Más la potencia medida en B, ¿no? Entonces, la potencia medida en A vimos que es la potencia, voy a conservar los colores. La potencia en A es una suma, ¿no? La potencia en A es esta P más la que he llamado PF, ¿no? Y la potencia en B es solamente PF. Yo creo pues que esto debe quedar claro, ¿no? La potencia que se mide en este punto A es la suma de P más PF, ¿no? Es esto, ¿no? Y la potencia que se mide en el punto B es simplemente PF, ¿no? Entonces, si la sumo, como lo sugieren, esto me daría P más 2 veces PF. ¿Y esto me dio P? No, no. Entonces, no se suman. ¿De qué otra forma? Ahí está matemáticamente lo que hay que hacer. Hay que eliminar PF. Entonces, ¿cómo se elimina PF?
Se restan. Se resta, ¿no? Entonces, en lugar de sumarlas, yo lo que hago es esto, la resto. Y ahora sí, la potencia, la potencia medida se hace simplemente, en el detector simplemente debemos registrar la potencia total en el punto A y luego restarle la potencia total en el punto B. Y como la potencia total en el punto B es únicamente la debida a la llama, de esta forma yo puedo corregir el efecto de la radiación que provenga de la llama. Y así es que el sistema modulador corrige la incidencia de la potencia que proviene de la llama. Entonces, volvemos al problema. ¿Cuál es el problema? El problema es, en la llama también se produce radiación de la misma longitud de onda. Entonces, al detector llegarían lo que no se absorbió de la lámpara más lo que se produjo en la llama. Entonces, necesito una forma de poder distinguir entre las dos. ¿Cómo se hace? Modulando la fuente. ¿Cómo se modula la fuente? Pues convirtiéndola de una señal continua en una señal discontinua. ¿Cómo pues, se puede hacer eso? Pues físicamente es sencillo. Una forma, yo prendo y apago la lámpara. Sencillo, ¿no? Otra, tengo la lámpara encendida todo el tiempo y lo que hago es simplemente bloquear alternadamente y desbloquear en la trayectoria óptica. Eso, pues finalmente se va a traducir en esto. Entonces, eso se logra mediante un disco cortador. El disco cortador interrumpe y deja pasar alternadamente las, de forma que lo que llega a la llama está modulada, ¿no? Entonces, esta es la señal original y esta es la señal modulada. De forma que la fuente se modula, parte de la radiación modulada se absorbe, o sea, disminuye la potencia, la fuente o la radiación que se produce en la llama es continua, pero la que viene de la lámpara ya está modulada. Entonces, al detector llegará una señal discontinua, que es la modulada, y una señal continua, que es la que proviene de la llama. Entonces, al detector en dos instantes de tiempo diferentes llegará la suma de las dos, porque hay una que existe, las dos existen, la de la llama siempre es constante, la otra es discontinua, existe, no existe, no existe, etcétera, ¿no? Entonces, restando las potencias entre dos instantes, uno en el que sí existe o que la señal no ha sido bloqueada y en el otro en el que sí ha sido bloqueada, pues a partir de la resta de esas señales se puede calcular la potencia de la lámpara, ¿no? Para distinguirla de la potencia de la llama. Bueno, aquí vuelvo a el documento y creo pues que ahora va a ser más fácil entender lo que está en el texto, ¿no? Bueno, aquí está explicado lo que les acabo de mostrar, por qué se debe modular. Formas de modulación, hay dos, aquí creo que está una. Interponer un disco metálico circular o cortador. O sea, esta es una de las formas. Interponerlas un disco metálico, ¿cierto? Otra forma, dice como alternativa, el alimentador de la fuente puede diseñarse para que funcione con corriente alterna. Recuerden que la corriente alterna es una que cambia de, de fase, ¿no? Entonces, en una se enciende, en la otra se apaga, ¿no? El método más usado de ellos es el método del cortador. El método de modular la alimentación de la fuente no es muy usado por un par de razones. La primera, el encender y apagar varias veces una lámpara de cátodo hueco no permite que se llegue a la señal estable de la máxima emisión de la lámpara. Normalmente las lámparas de cátodo hueco necesitan un tiempo como de calentamiento. Una lámpara se enciende y aproximadamente entre 2 y 3 minutos después, algunos fabricantes sugieren hasta esperar 15 minutos a que la lámpara se estabilice, ¿no? Como que la temperatura de la lámpara llegue al nivel que debe estar y eso hace pues que la radiación que se emite de esa lámpara sea más o menos constante en el tiempo, ¿no? Entonces, el encender y apagar en esa conmutación es muy rápido, o sea, la duración de cada ciclo es de milésimas de segundo. Entonces, el encender y apagar no deja pues que la lámpara llegue a su máximo y que la señal no sea muy estable. Y el otro problema es que cuando tenemos una lámpara que se enciende y se apaga con una diferencia potencial tan alta como esa, pues la vida útil de la lámpara disminuye. Lo mismo que pasaría en la casa si tenemos un bombillo de esos de filamento de tungsteno y se enciende, se apaga, se enciende y se apaga cuando ustedes eran niños, tal vez lo hacían. Y pues no va a dañar la lámpara y es verdad.
digamos, el choque de pasar súbitamente una diferencia potencial a través de ese cablecito o de ese filamento de tungsteno y apagarlo y encenderlo y apagarlo, eso disminuye la vida útil de la lámpara. Entonces, el método más usado es el de cortador. Bueno, ahora ya les hablé de las partes individuales del fotómetro, ahora cómo se articulan en un equipo o un espectrofotómetro de absorción atómica. En general, estos equipos están diseñados con sistemas monocromadores. Yo les había dicho que hasta unos 0.2 nanómetros. Sin embargo, pues hay algunos tan buenos como de un Armstrong, es decir, el ancho de banda o el delta de longitud de onda es de hasta un Armstrong, que es una cantidad muy buena. Esto es como, a ver, Armstrong es a la 10, o sea que menos 10, ¿no? Sería más o menos desde 0.1 nanómetro, ¿no? Hay algunos desde 0.1 nanómetro, los más usados son entre 0.2 y 0.5 nanómetros. Ese es el ancho de banda de los sistemas monocromadores. En cuanto al detector, la mayoría de los equipos de absorción atómica utilizan como detectores fototubos multiplicadores. Yo pues realmente no suelo mostrar eh, el funcionamiento de estos, porque pues se supone que en los cursos de Instrumental 1 debieron haberlos abordado, ¿no? Pero de aquí vamos a hacer un repaso muy rápido. Les voy a mostrar un diagrama de cómo es que está constituido un fototubo multiplicador. Este es el detector más usual en absorción atómica. Es el mismo que se usa en los fotómetros convencionales, en un fotómetro de luz o de absorción molecular, el visible ultravioleta. Aquí en la parte izquierda pueden ver que está representado mediante una línea amarilla la trayectoria de un fotón que llega a través de una ventana transparente a ese fotón. Entonces, este fotón llega y choca contra la primera lámina. Esto es una cascada o una serie de, se llaman dinodos, que están sometidos a una diferencia potencial. El someter estas superficies a una diferencia potencial entre ellas, es decir, hay una diferencia potencial grande entre este punto y este punto, entre este y este, entre así los alternados. Esa alta diferencia potencial hace que sea muy fácil desprender electrones de ellos. De hecho, es lo que sucede cuando el fotón choca contra esta lámina que tiene una diferencia potencial elevada contra esto. Por ejemplo, cuando se aplica esa diferencia potencial elevada entre un electrodo de encendido de una estufa, ustedes ven que salta una chispa, ¿no? Esa chispa es una chispa de electrones. La diferencia potencial que se aplica es suficientemente grande, pero no para que espontáneamente esos electrones pasen de un lado a otro, no. Tiene que ser que un fotón que choca contra esta lámina sea el responsable de que ese electrón salga disparado hacia el otro electrodo. Entonces, un fotón llega, choca contra esta, libera un electrón, no porque el fotón tenga tanta energía como para arrancar ese electrón de allí, sino por la diferencia potencial que se ha aplicado. Entonces, un electrón de estos sale disparado y se estrella contra este primer dinodo. Eso produce que dos electrones salgan desprendidos de allí. La razón por la que esto sucede es porque esta primera etapa, esta primera fase, produce un solo electrón, pero ese electrón tiene suficiente energía y por la diferencia potencial que hay con esta otra lámina, es capaz de arrancar no uno, sino dos electrones. Y cada una de esas etapas es así, como un factor de 2 a la n. Entonces, un solo fotón desprende un electrón. Este solo electrón es capaz de desprender dos de ahí, chocan acá y cada uno de estos desprende otros dos. Entonces, aquí un solo electrón produjo 2, aquí estos dos producen 4, aquí estos 4 producen 8 y así. Entonces, es un factor de 2 a la n. Cada una de esas etapas amplifica esa señal o esa corriente de electrones. Por lo tanto, un solo fotón al final puede producir toda una cascada de electrones. Entonces, de esa forma es en la que se aumenta la sensibilidad de esa detección. Un solo fotón puede producir varios cientos de electrones. Entonces, al final, lo que se mide en ese fototubo multiplicador es la corriente de electrones producida. Y esa magnitud de esa corriente dependerá de cuántos fotones llegaron acá.
¿sí? Entonces, el detector que más se utiliza es un fototubo multiplicador, que funciona pues de esta forma. Yo creo que ustedes ya lo habían analizado en los cursos de Instrumental 1, ¿sí? Pero en esencia es un dispositivo que está diseñado para producir toda una cadena o una cascada, es como la llaman, de electrones a partir de un solo fotón. Y es debido pues a una alta diferencia de potencial que se aplica entre los dos. La apariencia de un fototubo multiplicador es como un bombillito. Aquí, vamos a ver, acá. Entonces aquí está la foto de estos. Estos son como unos bombillitos con una ventana transparente, ¿sí? Entonces aquí al interior están todos esos dinodos en cascada y pues habrá un par de estos pines por los que se produce la diferencia potencial entre los dinodos y otro par de estos que es por donde se mide la corriente producida. Entonces así es que se utiliza un sensor de estos. Entonces, esos son los detectores que se usan normalmente para absorción atómica. No había hablado pues mucho de los monocromadores ni de estos porque pues, ya habían sido tema de otros cursos. En cuanto a la configuración de los equipos de absorción atómica, la configuración más usada es la configuración de A sencillo. Y aquí pues podemos ver integrados todos los elementos de los que les había hablado. Aquí está la lámpara de cátodo hueco. La forma de modulación aquí, en este caso, es modulando la fuente. Es decir, esta es la forma en la que la lámpara se enciende y se apaga alternadamente. En el otro sistema, la fuente de alimentación es continua, pero aquí se coloca el cortador, en este espacio. Entonces, aquí viene la luz proveniente de la lámpara, atraviesa la celda, que en general puede ser la llama o también puede ser el horno de grafito, ¿sí? O el generador de hidruros o cualquiera que sea pues, la técnica de atomización que se emplea. Viene acá, parte de esa radiación se absorbe, pasa por el sistema monocromador. Este es un sistema monocromador de una de red, de difracción. Aquí está el detector, llega al sistema de amplificación y el dispositivo de lectura. Entonces, este se conoce como de haz sencillo, pues porque si observan, el haz es todo el tiempo uno mismo, ¿no? No hay ni división del haz ni nada, es un solo haz. Ahora, también hay configuraciones de equipos de haz doble, y es este, ¿no? Y aquí es donde se manifiesta eso del haz doble. En los equipos de haz doble, miren que este sistema sí tiene un cortador. Esto, pues visto de frente, es un disco, con una diferencia sutil en cuanto al diseño respecto a un equipo de haz sencillo. Este cortador no solamente permite modular la fuente, sino que además permite dividir el haz. Esto que se ve acá es la vista lateral de este disco. Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo que estaría viendo la lámpara, ¿no? Aquí de frente. Este disco cortador tiene dos espacios abiertos y tiene también un espejo. Entonces, el espejo aquí está representado mediante esta zona sombreada y este sería un espacio abierto, o sea que realmente el disco se vería solamente como estos dos sectores. Entonces, este disco rota. El haz está pasando a través de, supongamos que pasa como por aquí. Creo que no es muy, supongamos que pasa por aquí y puede seguir la trayectoria atrás, ¿cierto? Entonces, cuando pasa por un espacio vacío, pues atraviesa, ¿no? Pero cuando el espejo es el que se interpone en este punto, lo que sucede es que el espejo refleja la radiación y eso es lo que está representado acá. Esto es lo reflejado hacia arriba. Entonces, alternadamente las pasa a través de la llama y también pasa a través de esta otra trayectoria óptica. Luego, por el medio de estos espejos, el haz se reintegra a este. Entonces, aquí es donde se configura un equipo de doble haz. ¿Para qué son los equipos de doble haz? A ver, en fotometría, pues la aplicación es bastante simple. Si lo recuerdan, un equipo UV visible de doble haz estaba el bombillito que era de tungsteno, ¿no? Esta es la fuente de radiación. Pasa primero por el sistema monocromador y luego de esto lo que se hace es dividir el haz en dos.
Uno a través de el cual, o uno que pasa a través de la celda que contiene la muestra. Y otro que pasa a través de una celda que contiene el blanco. Estos pues pasan también de forma alternada en el detector. Entonces, el uso de un equipo de doble haz en fotometría ultravioleta visible es para no tener que hacer mediciones alternadas de la muestra y del blanco cuando se trata de un equipo de haz sencillo. En un equipo de haz sencillo, que no aparece esta parte de acá, yo primero coloco una celda, una cubetica de vidrio que contiene el blanco y ajusto el cero en el instrumento. Luego coloco en esa misma posición, esa portaceldas, la celda con la muestra y pues el equipo me muestra la diferencia entre los dos, que es la absorbancia. En un equipo de doble haz yo no tengo que hacer eso, simplemente coloco en dos posiciones que hay disponibles en el equipo, en una coloco la muestra y en la otra coloco la celda con el blanco. Y el detector internamente pues recibe la señal de las dos y el sistema de procesamiento de datos la resta. Entonces digamos que aquí hay una ventaja en cuanto al tiempo. En un equipo de A sencillo yo coloco la muestra, manualmente tengo que ajustar el cero, sacar esa celda, llenarla con la muestra, volverla a colocar y medir la absorbancia y el equipo la resta. Eso es todo. Pero en un equipo de doble A simultáneamente a través de una celda con el blanco y de una celda con la muestra se colocan las dos, se hace la medición. Entonces el detector está recibiendo alternadamente las señales y él la resta directamente, sin tener que sacar una. Digamos que esa es la ventaja. Aquí, pues, el panorama es un poco diferente. Sí, hay un haz, una parte de las que pasa a través de otro espacio, no a través de la llama, pero este haz que está pasando alternadamente no pasa por otra celda, ¿no? Como si lo hace en un equipo ultravioleta visible, ¿no? Esto implicaría que yo para un equipo de absorción atómica, si quiero que funcione igual a un UV visible de doble haz, yo tendría que tener acá otra llama o tal vez otro horno de grafito para que alternadamente esté pasando por una llama en la que estoy aspirando solamente el blanco y en una llama donde estoy aspirando la muestra y aquí pues se restaría. No, realmente aquí pasa es a través de un espacio. Esto también sirve para hacer una compensación de algunas de las interferencias, ¿no? Pero digamos que los equipos de doble haz existen, pero no son equipos que se comercialicen demasiado, porque realmente no presentan ventajas significativas sobre los equipos de haz simple, ¿no? Aquí pues hay una descripción de esto, un equipo de doble haz. El haz se divide mediante un cortador, los dos se juntan en el espejo, llegan al monocromador, luego el fototubo multiplicador actúa como el detector. Bueno, aquí hay algo importante, dice, se amplifica la relación entre la señal de referencia y la de la muestra. Es una señal de referencia, no es una señal del blanco, ¿no? Y la de la muestra. Entonces, esto pasa y pues se resta, ¿no? Aquí está que hay que resaltar que estos equipos, la muestra, el haz de referencia no pasa a través de la llama, ¿no? Pues es obvio en la gráfica. Por consiguiente, no existe una corrección de la pérdida de potencia debido a la absorción o la radiación por la propia llama. O sea que realmente no presentan una ventaja significativa, pero pues estos equipos existen en el mercado también. Hasta ahí, ¿qué preguntas les han surgido de la configuración de los instrumentos? Y estoy preguntando en serio si tienen preguntas o no las tienen, entonces digan sí o no, etcétera, ¿no? Continuamos. Bueno, entonces vamos bien hasta acá. Según Ana, que parece ser la única que está conectada, también los demás se fueron a desayunar, etcétera. Bueno, vamos a hablar de las interferencias. Las interferencias que se presentan en absorción atómica, con esto nos vamos a preparar a cómo se planifica un análisis de absorción atómica, teniendo en cuenta también las limitaciones de la técnica, ¿no? Es importante tener en cuenta que si yo quiero manipular adecuadamente una técnica, debo conocer las interferencias o las limitaciones que tiene esa técnica analítica. En absorción atómica se presentan dos tipos de interferencias. Las primeras, conocidas como interferencias espectrales. Estas, digamos que en resumen, las interferencias espectrales afectan la medición de la absorbancia, o sea, la medición como tal.
Cualquier cosa que afecte en forma positiva o en forma negativa la medición de la absorbancia se constituye en una interferencia espectral. Eso de afectarlo en forma positiva no es que, qué bueno, le afecta bien, no. Afectarlo en forma positiva es que aumenta el valor de la absorbancia. Y afectarlo en forma negativa es que disminuye el valor de la absorbancia. Cualquiera, ya sea una interferencia positiva o negativa, es un problema en la análisis químico. El otro tipo de interferencias son las interferencias químicas. Cualquier cosa que evite que se produzcan átomos en estado fundamental y gaseoso se constituye en una interferencia química. Recuerdan que el proceso básicamente es una solución acuosa, entra al equipo, se produce una evaporación del solvente, luego las moléculas del analito se evaporan y luego se disocian. Entonces ahí comenzamos a ver pues como una serie de pasos en los que algo podría fallar. Por ejemplo, ¿qué tal que la molécula no sea fácil de fragmentar en átomos? Si este es el problema, entonces estaremos ante una interferencia química. ¿O qué tal que cuando se llegue a los átomos en estado fundamental y gaseoso, partes de ellos se exciten o parte de ellos se ionicen? Entonces, la ionización, por ejemplo, es un caso de interferencia química. Entonces, tenemos las dos, las que se presentan o impiden una medición adecuada de la absorbancia y aquellas que están afectando la cantidad de átomos en estado fundamental y gaseoso, es decir, la producción de esos átomos en alguna de las etapas se ve pues entorpecida. Esas son las interferencias químicas. Entonces, comencemos a hablar de las interferencias espectrales. Un caso muy típico de una interferencia espectral es cuando hay traslapamiento de las bandas. Y pues voy a ir hasta el final del documento para mostrarles en qué consisten las interferencias espectrales. A ver si esto, yo creo que mejor abrimos una hojita acá abajo. Bueno, para mostrar en qué consiste una interferencia espectral, pues dibujemos un espectro. Recuerden que el espectro es la longitud de onda en función de la intensidad, ¿no? Recuerden que los espectros de absorción de los elementos son líneas, ¿no? Líneas como estas. Entonces supongamos que estas son las líneas en las que mi analito absorbe. Si, por ejemplo, existe otra cosa que absorbe así, esto sería una interferencia. Si supongamos que yo seleccioné esta como la longitud de onda a medir, entonces observen que la presencia de un compuesto que absorba en ese mismo rango o en ese mismo valor de longitud de onda se constituirá en una interferencia. Aquí, como pueden ver, es una interferencia que va a aumentar la absorción. Esas interferencias pueden provenir, por ejemplo, pueden ser de otros metales. Si es de otros metales, pues seguramente recuerdan que el espectro de absorción de los elementos no es tan ancho, pero sí podría ser el caso de una, bueno, voy a cambiarle el color a esto y voy a decir que, a ver, supongamos que es un metal, no sé, negro, otros metales. Puede ser el caso en que haya otro metal como esto, esta es la absorción de otro metal, que tenga una línea muy parecida a la línea de mi analito. Entonces, en ese caso, si el sistema monocromador no es capaz de separarlas, esto se constituirá en una interferencia, porque esta línea está muy próxima a la línea que yo escogí. Entonces, si en mi muestra está el analito y hay otro metal que absorbe muy junto a esa línea que yo seleccioné, ¿cómo podría solucionar ese problema? ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Yo quiero hacer la medida, pero sin que este metal me interfiera. ¿Qué harían ustedes? Y les doy una pista. Miren que el analito puede absorber a otras líneas. Entonces, ¿qué harían? Volvemos al silencio incómodo. Y yo sigo esperando que alguien diga, no entendí la pregunta o no sé cómo responderla.
Bueno, estaremos en silencio. Tenemos todavía 38 minutos para estar acá en silencio. Ah, la pregunta es, si yo tengo junto a mi analito otro metal que absorbe una línea muy pegada a la línea que había seleccionado para hacer mi análisis y el sistema monocromador no es capaz de distinguir entre las dos, eso es una interferencia. Entonces, ¿cómo podría corregir eso? ¿Cómo haría para hacer la medición de mi analito sin que este metal interfiera? Y les había dado como pista, miren que el analito puede absorber en otras líneas. Y de hecho era algo que les había mostrado anteriormente. Entonces, lo que yo haría sería, en lugar de medirla a esta longitud de onda, pues selecciono otra longitud de onda. Cuando yo ya haga la medida a esta longitud de onda, pues ese metal tenía su línea en esta. Entonces, en lugar de medirla en el punto en donde las dos se pueden traslapar, selecciono otra de las líneas de mi analito como la longitud de onda para hacer el análisis. De esa forma, entonces, evito el problema del traslapamiento de líneas, que no es muy común, pero en ocasiones es posible que los analitos y las interferencias tengan líneas comunes. Entonces, el análisis se hará evitando esas líneas comunes. Pero, por ejemplo, en el caso de una interferencia de una molécula, y aquí es donde está la diferencia, ¿no? Recuerden, los átomos absorben como pequeñas líneas de un ancho muy pequeño, mientras que los compuestos absorben como esto. Entonces, si por ejemplo tenemos un compuesto que dé una banda de absorción así muy ancha y que por ejemplo, digamos que sea tan ancha que también afecte la posibilidad de escoger otras de las líneas. Si supongamos que tenemos un compuesto, ¿no? Porque los compuestos son los que absorben en bandas anchas. Si hay un compuesto que se traslapa en todas las líneas de mi analito, pues ahí sí la primera respuesta de Ana María es hacer un tratamiento de la muestra. Pues yo quisiera hacer un tratamiento o en el laboratorio tratar de eliminar esa interferencia, ¿sí? Pero si es posible seleccionar una línea alternativa de una longitud de onda diferente, pues ese sería el primer paso. Y pues en la mayoría de los casos esas son las formas de tratar las interferencias espectrales. Y les voy a mostrar, pues aquí en el texto hay algunas descritas. Bueno, entonces aquí está la descripción de lo que les acabo de mostrar. Por ejemplo, si yo voy a hacer el análisis de vanadio, no, el análisis es de aluminio. La longitud de onda que se selecciona normalmente para aluminio es en nanómetros sería 308,2, ¿no? Pero el vanadio tiene una línea que también absorbe en 308,2. O sea, estoy dividiendo por 10 porque esto está en Armstrongs, en nanómetros sería pues dividir por 10, ¿no? En nanómetros es a la menos 9 y Armstrong es a la menos 10. Entonces, miren que en el análisis de aluminio, la línea del vanadio, hay una línea del vanadio que está muy próxima a la del aluminio. Tan próximas que el sistema monocromador no es capaz de distinguir entre cuál es la línea del vanadio y cuál es el aluminio. Entonces, la absorbancia medida será de las dos. Entonces, dice, esta interferencia se evita fácilmente utilizando la línea del aluminio de 309,2. Miren que ya hay una diferencia de un nanómetro entre estas dos. Entonces, seleccionar otra línea, una línea secundaria de mi analito, es una forma de evitar el traslapamiento o de evitar la interferencia debido al traslapamiento de estas líneas de emisión o de absorción. Bueno, otra puede ser la presencia de compuestos, de bandas anchas de compuestos. Por acá creo que había una, sí, específicamente hay una descrita. En el análisis de bario, determinación de bario, que es un elemento alcalino térreo, pues es frecuente encontrar elementos del mismo grupo juntos en las muestras. Entonces, si yo voy a hacer análisis de bario,
seguramente en un mineral o una muestra de origen natural, normalmente ese bario está acompañado de otros elementos del grupo 2, como magnesio o como calcio. Específicamente, si la muestra contiene calcio, es posible que este compuesto esté presente en la muestra, este hidróxido de calcio, así como está acá, no con OH2, sino como OH. Este compuesto es bien difícil de disociar. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, bario y este en la muestra en la llama, es posible que este compuesto no se disocie en la llama. Y este sí quede en su forma gaseosa. Entonces tendremos un analito en su forma gaseosa, pero también tendremos esta interferencia. Entonces, ¿cuál es el problema de este? Que tiene bandas de absorción anchas. Y esas bandas anchas, ya les acabo de mostrar en una figurita, pueden traslaparse con las bandas o con las líneas del elemento. Entonces, en este caso, si no es posible seleccionar una línea alternativa para el bario, porque como les mostraba, puede ser que la banda ancha, muy ancha de este compuesto se traslape en toda el área del bario, que es el analito, entonces yo debo de alguna forma hacer el tratamiento de la muestra para eliminar esa banda. De hecho, una forma que no necesita un tratamiento previo de la muestra es simplemente aumentar la temperatura de la llama. Al aumentar la temperatura de la llama, pues se produce la disociación o la ionización, realmente no importa, de esa molécula. Entonces, aumentar la temperatura de la llama produce la disociación de esa molécula. Pues, por ejemplo, una forma de corregir una interferencia espectral debido a la presencia de compuestos en la llama es aumentar la temperatura de la llama para descomponer esos compuestos en elementos. Entonces ya estoy desapareciendo esas bandas anchas de absorción y reemplazándolas por líneas muy estrechas. Ya la probabilidad de que esas líneas se superpongan con la línea del analito es mucho menor. Entonces, una forma es esa. Otro problema o otra interferencia espectral se puede presentar por la presencia de residuos de carbón. Entonces, los residuos de carbón pueden presentarse en forma de partículas sólidas en la llama. Entonces, la presencia de esos sólidos en la llama hace que la radiación se disperse. La luz que viene de la lámpara de cátodo hueco choca contra esas partículas y se dispersa. En general, hay una disminución de la potencia del haz, no debido a que se absorbió por el analito, sino debido a que se dispersó por esas partículas de sólido. Esas partículas sólidas pueden ser, por ejemplo, residuos de carbón o pueden ser óxidos. Cualquier cosa que produzca un sólido, un residuo sólido en la llama o en el horno de grafito, se constituirá en una interferencia espectral. La razón, pues están bloqueando de alguna forma el haz de la lámpara, haciendo que la intensidad de él disminuya la potencia y el equipo lo estaría interpretando como si se tratara de una absorción de la radiación por el analito. Pero no, lo que está sucediendo es que la dispersión de la radiación no es solución, sino por dispersión. Entonces, por ejemplo, óxidos de metales como estos, titanio, circonio, wolframio, pueden producir ese tipo de partículas en la llama, ¿no? Lo mismo cuando hay problemas porque hay combustiones incompletas de compuestos de hidrocarburos, pues esos dejarían estos residuos de carbono. Entonces, ¿cómo se podría evitar eso? Por ejemplo, si los óxidos se pueden romper a temperaturas más elevadas, pues elevar la temperatura es una de las soluciones para este problema, ¿no? Si el problema es la formación de compuestos o residuos de carbono, lo que se podría hacer sería aumentar el contenido de oxígeno de la llama de forma que la combustión no sea incompleta. Recuerden que los residuos de carbono se presentan sobre todo cuando hay una combustión incompleta. Entonces, aumentar el contenido de oxígeno en la llama o de oxidantes, si es óxido nitroso, hará que el contenido de esas partículas de carbono en la llama disminuya. Y pues eso hará que se disminuyan las
las interferencias espectrales. Entonces, en esencia, los métodos instrumentales que se usan son, primero, control de la temperatura de la llama o la temperatura de atomización. Esa es una forma. El otro es un control del combustible en la llama. Aumentar el contenido de oxígeno. Y hay una forma que se usa y es utilizar la interferencia. Cuando es difícil de eliminar la interferencia, porque por ejemplo, el problema principal de aumentar la temperatura de la llama es que aumentar indiscriminadamente la temperatura de la llama puede aumentar la ionización. Entonces, estoy tratando de corregir un problema y estoy generando otro. Entonces, yo no puedo simplemente aumentar indiscriminadamente la temperatura porque puede ser que eso aumente la cantidad de iones que se producen en la llama. Entonces, en ese caso, el control de la temperatura no es una forma muy, digamos, efectiva de realizar una corrección o una eliminación de la interferencia como esto, porque se está generando otra interferencia. Bueno, hay formas pues de corregir ese problema de las interferencias espectrales. Digamos que esto que les mostré acá son las técnicas para minimizarlas. Sin embargo, incluso cambiando la temperatura o cambiando la relación del combustible y el oxidante de la llama, no es posible en ocasiones hacer una corrección completa de esas interferencias y esas interferencias van a estar allí. Es decir, habrá algo que absorba radiación en la llama que no es el analito. Ese es en esencia el problema de una interferencia espectral. Algo en la llama absorbe radiación y no es el analito, sino las interferencias. ¿Cómo corregir eso? En general, el método de corrección tiene pues un principio común. Les voy a mostrar acá cuál es el principio común y luego les muestro en qué consiste en cada una de las técnicas que normalmente se usan para eso. Entonces, corrección de las interferencias espectrales. Bueno, aquí está la llama, que es donde se producen las interferencias espectrales, ¿cierto? En la llama, debido a compuestos de carbono, otros compuestos, lo que sea, ¿no? Pero hay cosas que pueden hacer que la intensidad de las disminuya. Después de esto está el sistema monocromador. Y aquí está el detector, que es donde llega todo lo que atraviesa el sistema monocromador. En general, en lo que consiste el método de corrección de las interferencias espectrales, también conocido como la corrección de fondo. Y fondo se refiere a la presencia de cosas en la llama que absorben radiación, ¿no? Corrección de fondo, absorción de fondo, ¿no? La radiación proveniente de la lámpara tiene una longitud de onda determinada, ¿no? Recuerdan que la potencia disminuye, pasa el sistema monocromador y llega al detector, ¿no? Ya vimos una forma de corregir el efecto de la radiación que se produce, ¿no? Que era lo de la modulación de la fuente. Ahora, la potencia que llega al detector es P, ¿no? La incidente es P sub 0, perdón, y esta que llega es P. P, la disminución de P puede ser debida a ¿qué? A la absorción de la muestra, o sea, absorción por el analito, pero también puede ser debida a la absorción de fondo, que en otras palabras es la de las interferencias. Es decir, si aquí en la llama hay presencia de interferencias, pues habrá una absorbancia debido a esas interferencias que yo debo compensar. Y en eso consiste la corrección. ¿Cómo se hace la corrección? En general, yo quisiera que hubiese otro haz de una longitud de onda diferente. La idea es que esa longitud de onda diferente no debe ser absorbida por el analito.
Entonces, si a la llama están llegando dos diferentes longitudes de onda, dos haces diferentes, uno que sí es el que el analito debería absorber y uno que no debería ser absorbido por el analito, si no hay interferencias, esa longitud de onda 2 también llega al detector y llega inalterada. Sin embargo, si hay alguna interferencia acá, por ejemplo, supongamos que hay partículas de óxidos o de carbono aquí presentes, partículas sólidas. Esas partículas sólidas dispersarían por igual, porque la dispersión es independiente de si es una longitud de onda o la otra, dispersarían por igual las dos. Entonces, ambos haces de radiación llegarían disminuidos al detector. Entonces, cualquier variación en el haz que llamaríamos de referencia será interpretada como una interferencia espectral. Porque recuerden, si el haz que no debe ser absorbido por el analito en el detector parece que fue absorbido, realmente no fue porque fue absorbido, sino porque fue dispersado o fue absorbido por una molécula. Entonces, cualquier variación en la absorbancia o la absorbancia en la longitud de onda 2 o del haz será directamente relacionado con una interferencia. Entonces, de esa forma se realiza la corrección de fondo, simplemente generando o de alguna forma obteniendo una segunda longitud de onda que debería permanecer inalterada. Es decir, la potencia de ese haz que pasa la muestra y llega al detector no debería alterarse por la presencia del analito. Sin embargo, si existe o si se mide algún tipo de absorbancia en ese haz, es porque hay interferencias presentes. Y lo que se hace entonces es compensar esa absorbancia debido a la interferencia con respecto a la que es medida por la muestra. Por ejemplo, la absorbancia total, que es la que se mide en el sistema, sería igual a la absorbancia debida al analito más la absorbancia debido a las interferencias. Esa absorbancia total es medida en la longitud de onda del analito. Ahora, la absorbancia total que se mida a la segunda longitud de onda, como sabemos que no es absorbida por el analito, va a ser debida a la absorbancia por las interferencias. Tal vez deba colocar aquí entre comillas absorbancia, porque en general puede ser que no sea absorbancia, sino también dispersión, pero el equipo la mide como si fuera una absorbancia. Entonces, si yo mido las absorbancias en el haz que sí debe absorber el analito y la absorbancia en el que no debe o de referencia, pues la absorbancia del analito yo la puedo calcular también con una resta. La absorbancia debida exclusivamente al analito, pues se puede calcular simplemente tomando la absorbancia total medida a la longitud de onda de medida del analito menos la absorbancia total de la segunda longitud de onda. Y de esta forma hago la corrección de fondo. Entonces, en general, las técnicas de corrección de fondo necesitan una segunda longitud de onda para medir su absorbancia. De forma que si hay tal absorbancia de esa segunda longitud de onda o de ese otro haz que no debería ser absorbida, es porque hay presencia de interferencias. Y si es cero, pues significa que no hay interferencias. Entonces, esta es la forma que se hace la corrección de fondo, generando o haciendo que un haz de una longitud de onda que no debe ser absorbida por un analito también pase por la muestra, que en este caso está en la llama o en el horno de grafito. Si ese haz no experimenta ninguna disminución en su potencia, significa que no hay interferencias. Y si lo hay, significa que sí hay. Esto permite no solamente identificar la presencia de interferencias, sino corregirlas cuantitativamente, restando pues, esas absorbancias. Entonces, los métodos que se presentan para corregir la absorción de fondo, pues son métodos en los que simplemente se cambia la forma en la que se obtiene esa segunda longitud de onda. Bueno, el primero se conoce como el método de corrección de dos líneas. Específicamente, la segunda línea o la línea de referencia, y aquí es donde está la diferencia entre estos métodos,
se debe a una impureza en el cátodo. Es decir, se introduce voluntariamente un compuesto que produzca otra línea dentro de la lámpara de cátodo hueco. Es decir, si mi lámpara es de hierro y esa lámpara la voy a usar por el método de dos líneas, a mi cátodo de hierro le coloco otra sal, otro metal que me produzca la segunda línea. Normalmente es una impureza que pues, está allí porque se escogió que estuviera allí. Entonces, por ejemplo, una línea de neón o de argón se puede utilizar como la segunda línea, pero no siempre se tiene pues una segunda línea de referencia. Ese es el método de la corrección de dos líneas. ¿En qué qué distingue? Que las dos longitudes de onda se producen en una lámpara, en una sola lámpara. Es decir, en la misma lámpara debe haber alguna forma de generar la segunda longitud de onda o la longitud de onda de referencia. El otro método se conoce el método de corrección de fuente continua. ¿En qué se diferencia? En que tenemos dos fuentes. Pues será una, la lámpara de cátodo hueco. Y la otra será otra fuente, ¿no? Que normalmente es una lámpara de deuterio. Y aquí está la configuración. Entonces observen, tenemos la lámpara de cátodo hueco que produce la longitud de onda primaria, ¿no? Y otra lámpara que es la que produce la segunda longitud de onda o la longitud de referencia. Entonces, estos pasan alternadamente a través de la muestra, que aquí pues está representada en una grafía. Entonces pasa, en un momento pasa el haz de la lámpara de cátodo hueco y en otro instante por este disco cortador pasará la de la lámpara de deuterio. Entonces pasan alternadamente, ¿no? Entonces aquí dice, la absorbancia, y esto es lo importante, la absorbancia y la radiación de deuterio se resta entonces de la del analito. Y esto fue lo que les acabé de mostrar. Así es que se corrige. Se mide la absorbancia de la segunda línea o la línea de referencia y si hay tal, se resta de la absorbancia de esta. Es decir, esta es la total y esta sería únicamente debida a las interferencias. Entonces la corrección se hace haciendo una resta. Aquí pues están descritas algunas de las dificultades, por ejemplo, la lámpara de cátodo, la lámpara de deuterio en ocasiones no produce una corriente o una intensidad muy constante. Entonces, eso se constituye pues en un problema para la lámpara de deuterio. El otro método, el tercero, se conoce como la corrección de fondo basada en una fuente con autoinversión. Les había dicho que pues íbamos a hablar de qué consiste la autoinversión o self-reverse, que es un proceso que se produce dentro de la misma lámpara de cátodo hueco, pero pues mira, el tiempo que nos queda y yo tengo otra clase a continuación, vamos a continuar esto en la próxima clase. Les voy a mostrar entonces en qué consiste el método de autoinversión y cómo se utiliza para la corrección de forma. En general es lo mismo. El método simplemente produce una línea secundaria cuya absorbancia se mide para corregirla de la absorbancia total que se produce cuando se mide la absorbancia a la línea principal que incluye la absorbancia debida a otros compuestos o las interferencias que pueden estar en la muestra. Entonces, voy a terminar acá, voy a parar la grabación y hay algo importante y es que si